casi en el tema que debería ser el único tema de un país que tiene tanta pobreza, que tiene tantas dificultades sociales, es la educación. Tenemos la suerte de recibir hoy la visita de Jaime Saavedra. Jaime Saavedra hoy tiene responsabilidades en el Banco Mundial, es uno de los directores del área de educación del Banco Mundial, pero viene de ser ministro de Educación del Perú, donde realizó una revolución educativa tan importante que cuando llegó Kuczynski, el nuevo presidente, dijo que se quede Saavedra, que venía del gobierno de Humala. Se fue en medio de una discusión de la que ahora vamos a hablar, porque recibió algunas objeciones que suelen recibir los ministros de Educación en general de los mismos sectores en todos lados, o al menos en países como el nuestro. Vamos a hablar de él sobre qué significa la educación, sobre todo en países con mucha pobreza. Bienvenido, don Jaime. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Antes de ser ministro de Educación, vamos a aclarar que eres economista. Sí, yo soy economista. Egresado de una universidad peruana y después de Columbia. Y después de Columbia, sí, en Nueva York. Antes trabajaste también en el Banco Mundial, pero en el área de pobreza. Exactamente. ¿Qué relación hay entre educación y pobreza? Mira, gracias por la pregunta. Yo trabajé 10 años en el banco, en la unidad de pobreza y reducción de la desigualdad. Y antes de eso había estado trabajando en Perú en temas de mercados de trabajo, pobreza y educación, ¿no? Y mi tesis yo la hice en economía de la educación. Mi tesis como economista fue ensayo sobre la acumulación de capital humano en el Perú, ¿no? Y uno de los, mirando los temas de pobreza y de desigualdad, ¿no? El mecanismo central, si tú me tienes que decir uno, para reducir la pobreza y darle igualdad de oportunidades a todos para que puedan labrarse un propio futuro, es la educación, ¿no? Entonces, cuando alguna vez yo conversé con el presidente Humala y con el ministro de Finanzas, ¿no? Y cuando estaba todavía en el Banco Mundial, el presidente me decía, bueno, pues ustedes en el Banco Mundial, ¿cómo nos pueden ayudar? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer? Y yo le dije, mire, presidente, el cargo más importante que usted tiene, eso fue antes de, ¿no? Aparte del ministro de Finanzas, porque estaba además el ministro de Finanzas ahí en la reunión, es el Ministerio de Educación, ¿no? Ahí es donde tiene que hacer los cambios fundamentales, ¿no? Y ahí es donde no solamente usted, sino usted y los próximos presidentes que vengan, ¿no? Van a tener que invertir lo que nunca hemos invertido como país, si queremos hacerla como país, ¿no? Ese es el mecanismo fundamental, ¿no? Asegurarnos que todos los peruanos, en ese caso, no tengan la oportunidad de tener una educación decente, independientemente de dónde nazcan, independientemente del color de su piel, independientemente de si son niños o niñas, ¿no? Independientemente de si sus padres tienen dinero o no, ¿no? Y ese es en verdad el gran problema de nuestros países, que lamentablemente, si tienes dinero o no tienes dinero, o dónde naciste, define tus oportunidades educativas. Esa es la tragedia de nuestros países. Ahora te hago una pregunta. Según tu experiencia, te voy a poner 4 variables. Quiero que me las ordenes en orden según su incidencia en el problema educativo. Presupuesto, plata, ¿Ya? infraestructura, capacitación de los maestros o bloqueo de los sindicatos para las reformas. El primero es los maestros, eso es lo más importante. ¿Ya? Y yo no diría la capacitación de los maestros, ¿no? Sino el elemento más importante que define cuando un país la hace en términos de educación es si la profesión docente es una profesión valorada socialmente. ¿Eso de qué depende? ¿Es solo un problema de sueldos o hay otros factores? Y no depende solamente de la capacitación, ¿no? Depende, esa valoración social, ¿no? Depende en parte de los beneficios laborales, sí, eso importa también, porque el maestro o cualquier profesional que es valorado, ¿no? Tiene que poder mantener de manera adecuada a su familia. Entonces uno no puede decir, no, la plata no me importa, por supuesto que la plata importa, ¿no? Pero por otro lado, tiene que ser percibida por la sociedad como una carrera que es exigente, que es difícil, a la cual es difícil entrar, ¿no? Y una vez que uno está dentro, hay oportunidades de crecimiento profesional, y ese crecimiento profesional no está en función de qué tan efectivo eres. Y en el caso de los maestros, esa efectividad, a diferencia de cualquier otra carrera, es si los chicos aprenden o no. Entonces, esa valoración no es solamente decirle al maestro, mira, te vamos a dar todo esto y todas estas oportunidades profesionales, al mismo tiempo te estamos dando una gran responsabilidad. A diferencia de cualquier otra carrera, en la mano de nuestros maestros está en el futuro de los chicos. ¿Por qué hay los tanta resistencia de los ¿no? maestros a que se evalúen esos resultados?
Yo decía que en el debate en el cual te interpelaron en el Congreso en Perú, uno de los argumentos era que había toda una paranoia de que las pruebas PISA son para perjudicar, es el imperio que nos quiere perjudicar como sociedad, etcétera. Sí. Acá también una gran resistencia, no de los maestros, de los sindicatos a que haya evaluaciones. ¿Por qué se produce eso? Mira, las evaluaciones son muy importantes. Dos cosas me pasaron con las evaluaciones en el caso peruano. A las 3 semanas que yo entré como ministro, en el año 2013, salieron los resultados de la prueba PISA del año 2012. Demora un año en que salgan los resultados. Es una prueba internacional, ¿no? Sí. Y Perú fue último. Último. No penúltimo, no en la cola, no entre los últimos, no, último. Y eso, son en verdad, 95 países, creo, ¿no? No, son 63, 65 países, ¿no? Entonces, claro, la percepción fue último del mundo. Claro, no era último del mundo, era último de esos 65 países, que son países de la OECD, más otros países de ingreso mediano, ¿no? Incluyendo la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso era un detalle, ¿ya? Inclusive en la prensa se decía último del mundo, ¿no? Y peor que el país de África subsahariana más pobre, ¿no? Cosa que no era cierta, pero no tenía sentido hacer las explicaciones de eso. No es que son menos países, es que hemos crecido, ¿no? Los puntajes habían mejorado, a pesar de que habían mejorado, seguíamos siendo últimos. Yo creo que eso fue muy útil para despertar al país, ¿no? El país ya tenía una tradición de evaluaciones censales nacionales durante casi 8 años en ese momento. Pero esto era como que, oye, además, ¿no? Vergüenza internacional, que nos miran de afuera, y yo creo que eso es útil para despertar a un país y decir, mira, no estamos en un problema serio, no tenemos un problema grave, tenemos un problema muy grave, ¿no? Un país que ha estado creciendo, ¿no? Económicamente, ¿no? Y tienes una brecha muy grande entre ese crecimiento económico y tu inversión en educación. Entonces, en un momento esa falta de inversión en educación va a ser una restricción para que continúes creciendo. Entonces, eso es como la manera como lo tenemos que ver los países. Y esa es la utilidad de las evaluaciones. Ahora te hago una pregunta sobre las evaluaciones. Cuando uno mira los resultados, hoy los países que están al frente en esas evaluaciones PISA son casi todos de Oriente. Y de Escandinavia. Y nórdicos. Finlandia, etc. Exacto. Pero a mí me llama la atención uno, que es Vietnam. Sí. Que es un país pobre. Sí. ¿Por qué le va tan bien en educación? A Vietnam le va muy bien en educación por varias razones. Uno es que ha incrementado su inversión muy grande. La profesión docente es una profesión muy valorada, ¿no? Y ese foco que se ha tenido justamente, ¿no? En el aprendizaje de los chicos y en el impacto que tiene la capacitación docente y la formación de los docentes en los chicos es lo que los ha llevado a mejorar muy rápido, además. Muy rápido, ¿no? Pero el punto central de Vietnam es los docentes, ¿no? Y es el punto de la mayor parte de los países de Asia del Este, que les va bien, y también de los nórdicos. Justamente ahí es donde uno ve de que esos son los países en los cuales la profesión docente es una profesión socialmente altamente valorada, ¿no? Es una profesión en la cual es difícil ser profesor, ¿no? Los puntajes más altos para entrar a la facultad de educación, en Finlandia, por ejemplo, o en los países nórdicos en general, son los más altos. Tenés que ser muy bueno. Tienes que ser muy bueno para entrar a esa facultad, ¿ya? Eso no nos pasa en América Latina. ¿Indica algo de cómo va a ser el mundo de acá a 50 años? Que esos países asiáticos, los nórdicos es más tradicional, ¿no? Que les va muy bien en educación, pero que esos países estén en la frontera. ¿Qué va a pasar en 50 años? Yo creo que nadie sabe, ¿no? Lo poco que sabemos de lo que va a pasar en el futuro, porque su futuro siempre nos va a sorprender, ¿no? Es que hay 2 tipos de habilidades que los chicos tienen que tener y que tenemos que asegurarnos de que se las demos, ¿no? Uno son las habilidades fundamentales, ¿no? Cosas que todavía lo vemos en muchos de nuestros países de América Latina, países de ingreso medio, no países pobres, países de ingreso medio, ¿no? Que los porcentajes de los muchachos que tienen las habilidades básicas de lectura y escritura, ¿no? Y de comprensión matemática mínima, todavía estamos en los 30%, 50%. En eso, estos países ya están en los 90%. ¿Ya? Inclusive Vietnam. Inclusive Vietnam, ¿no? Está muchísimo más altos, ¿no? Estamos hablando de entender un texto, de entender el poder texto escribirlo, y poder escribir un texto, ¿no? Y poder hacer las cuentas básicas. Exactamente. ¿No? Es entender, es leer para poder escribir, para poder crear.
Correcto. ¿Ya? Eso es absolutamente central. Eso estamos en 30%, 40%. En América Latina está en eso, en lectura, escritura, 50. Y en Asia estamos hablando de 90. Ya estamos en 90, ¿no? Y en matemáticas estamos en los 30, ¿ok? 30% de chicos, ¿ya? Ese es un conjunto, ahí tenemos que avanzar y asegurarnos que todos tengan eso como mínimo. Pero ahora, justamente con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Hay un conjunto de habilidades socioemocionales que son absolutamente centrales y que tenemos un reto muy grande, ¿no? Habilidades que son aprender a aprender, lo primero, ¿no? Aprender a cuestionarse, ¿no? Aprender a hacer trabajo en equipo, ¿no? La perseverancia, ¿no? La disciplina. ¿Por qué? Porque cada vez más ya el chico no va a poder decir, bueno, ya acabé el colegio y con lo que aprendí ya con eso me voy a defender toda la vida. Imposible, imposible. Tú vas a tener que seguir estudiando toda tu vida ahora. Entonces la perseverancia y la disciplina va a importar mucho. La capacidad de aprender y de hacerse preguntas va a importar muchísimo. Esas habilidades socioemocionales ahora son tan importantes como esas habilidades fundamentales. Los contenidos, ¿cuánto juegan en todo esto? Hay toda una discusión sobre los contenidos de la secundaria. Y mira, yo no soy pedagogo, yo soy economista. Bueno, pero estás metido en esto. Estoy metido en esto. Ya ¿no? sos pedagogo, ¿o no? Bueno, no puedo decir que soy pedagogo, pero sí hemos tenido justamente muchas de estas discusiones, ¿no? Y efectivamente hay gente que dice, no, lo que importa son estas habilidades, lo fundamental, estas habilidades, y los contenidos no importan mucho. Pero para mí, ni estas habilidades, ni los contenidos básicos de lectura y escritura, tú lo das en el vacío. No vas a decir, mira, ya en Internet consigues todo. Sí, bueno, consigues todo, ¿no? Pero alguien te tiene que mostrar hacia dónde navegar, ¿no? Entonces, sí hay contenidos básicos, ¿no? Y además de historia, ¿no? De literatura, ¿no? que además te enraizan, ¿no? Con el país en el cual estás, ¿no? Y del cual tienes que ser un ciudadano. Entonces, sí hay conocimientos que tú tienes que tener. Entonces yo estoy en desacuerdo con decir, no, lo que interesa no es las habilidades blandas, enseñarles a escribir y matemáticas, y el resto ellos ya verán, los contenidos no importan tanto, ¿no? Yo creo que importan muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que hacer un balance, como todo en esta vida, ¿no? Es un balance, ¿no? ¿Cómo vinculás esto que estás diciendo con el tema de la ocupación, que es tan amenazante hoy? Julio Sanguinetti, el expresidente uruguayo, dice... Todos en nuestro futuro tenemos un Uber. Si alguien ¿no? que nos va a venir a reemplazar. Que nos va a reemplazar. Todos los trabajos que hacemos son extraordinariamente provisorios. Claro, bueno, no todos, ¿no? No todos. Y justamente lo que se ve, por ejemplo, en dónde están los retornos mayores, son justamente en ocupaciones que tienen una combinación de contenidos matemáticos, contenidos digitales y habilidades sociales. A ver, ¿qué le aconsejaría? Soy un hijo tuyo, si te hiciera caso, que estudie. No. Yo ahí nunca yo te diría, estudia tal carrera. Lo que sí tienes que hacer es, que sí tienes que asegurarte de tener competencias digitales. Porque es lo mismo ahora, lo mismo que tener lápiz y papel. ¿Qué es tener competencias digitales? ¿Cuál es el piso? Poder moverte en el mundo informático, ¿no? Con familiaridad. Cosa que los chicos, en general, es más fácil que tengan que lo que tendría nuestra generación, ¿no? Tienen que asegurarse de poder, y eso no es algo que tú le vas a pedir al chico, eso es algo que le vas a pedir a la escuela y al profesor, ¿no? Asegurarte que todo chico salga pudiendo leer bien y pudiendo escribir un texto, ¿no? En el cual el chico pueda desarrollar una idea. Y eso es algo que es muy simple y vemos que muchísimos de nuestros chicos no lo tienen, ¿no? Poder escribir. Estate seguro que tú puedes escribir un ensayo de una página en el cual dices, introduces el tema, lo desarrollas y lo concluyes. Eso que parece una cosa tonta, eso es absolutamente crucial que todos lo tengan, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, bueno, hay una discusión todos los años, cuando viene la negociación salarial se pone en evidencia la cuestión educativa. Este año que termina fue una discusión muy fuerte que llevó adelante la gobernadora con el sindicato. Y ahí apareció un dato, que es que en los últimos 10 años la escuela primaria estatal pública perdió 100.000 matrículas. Hay 100.000 personas menos que van a la escuela pública. Y se fueron a la privada. A la privada, digamos, económica, que es accesible, escuelas parroquiales, etcétera, no es que van a colegios de élite. Claro, de élite. Pero la gente que no está en tan buena posición, los que viven más ajustados, han huido también de la escuela primaria y queda prácticamente la gente que está muy mal. En la pública. En la pública.
Y esto va dando algo que en la Argentina es medio inconcebible, que es que es una sociedad muy fragmentada, muy desintegrada, muy desigual. ¿Qué consejo le darías vos hoy a un ministro de Educación que está frente a ese problema? Mira, ahí es una cosa interesante, ¿no? Argentina ha pasado de ser el referente de la educación pública de América Latina, ¿no? Desde los años de los finales del siglo XIX, ¿no? Una escuela pública de altísima calidad, ¿no? Referente para toda la región, a ser parte de un proceso que lo vemos en otros países de América Latina, que es una suerte de privatización de facto. No es que el Perú o Colombia o Argentina hayan decidido, vamos a privatizar colegios. No. O que se privatizar la educación. No lo decidieron. Pero la falta de acción suficiente del Estado ha hecho de que se hayan generado un espacio que las familias se hayan dicho, bueno, yo la tengo que cubrir. Yo necesito una buena educación para mi hijo, ¿no? O lo mejor que pueda, lo mejor que yo pueda comprar, ¿no? Y bueno, pues entonces, si en la escuela pública veo que hay ausentismo de los profesores, bueno, voy a una escuela privada que al menos me asegura que los profesores van a estar. ¿Es muy buena la educación de esa escuela privada? No. Pero bueno, pues los profesores están, entonces prefiero eso, ¿no? Y el drama que tenemos con eso... Vos estás diciendo que hay porque aquí se identifica este problema, no sé qué extensión tiene el problema, la cuestión del paro, de los días de clase de los por días año. de clase. Ese caso es más argentino que de otros países de la región. Pero por distintas razones también se ha dado esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en zonas urbanas, en las grandes ciudades de América Latina, uno ve mucho mayor penetración de la educación privada. ¿Y por qué lo ve? Porque los países no han invertido lo suficiente en expandir la oferta de educación pública en esas ciudades. Entonces el padre de familia de clase media, de clase media baja, dice, bueno, mi hijo tiene 8 años, tiene que ir al colegio. Yo no puedo esperar, yo no le puedo esperar al gobierno. Entonces lo tengo que matricular. Y si tengo que pagar $100, el equivalente a $100, bueno, los pago, ¿no? Y no es un excelente colegio. Probablemente es un colegio que la educación no sea tan buena o hasta menos que un público en algunos casos. Pero bueno, pero es lo que hay. Entonces lo que lamentablemente eso está generando es una ruptura del contrato social. Porque tienes una escuela, terminas pudiendo tener una escuela pública que tiende a ser más para los 70% más pobres, ¿no? Y una escuela privada para el 30% más rico. Alguna escuela privada de excelente calidad. Algunas son de élite y son muy buenas. Otras no son buenas. Otras no son tan buenas. Pero tienes una ruptura del contrato social porque además, si uno ve las clases dirigentes de nuestros países y les preguntan dónde están matriculados tus hijos, la mayor parte te va a decir que está en una escuela privada. Entonces, cuando tienes que la élite empieza a resolver el problema por su cuenta, entonces termina siendo que el problema de la educación pública es un problema del otro. Hay una idea un poco paranoica, pero que en algunos lugares se ha desarrollado sistemáticamente, académicamente. Hay libros famosos sobre esto. Por qué fallan las naciones, etcétera. Sí. Y que en realidad hay sistemas políticos que requieren mucha gente con poca educación. ¿Vos creés en esa idea? Que requieren mucha gente con poca educación. Yo creo que eso es un país que no funciona. Si tenemos un país así, es un país que no funciona. Que hay élites interesadas porque viven de esos sistemas de poder que necesitan que haya gente con poca educación. Claro. Yo no creo que pueda que haya algún país que sea así, pero no creo que los países, por ejemplo, de América Latina, ya que no estén invirtiendo lo suficiente, no lo están haciendo por esa razón, por una razón malévola de que no quiero que efectivamente no sean educados. Yo dudo mucho eso, ¿no? Pero sí, yo creo que en muchos casos tú te das cuenta que hay países que te toman la educación en serio y hay países que no se la toman en serio. Ahora te hago la última pregunta. Y eso es lo que hay que hacer. Vos contaste que cuando llegaste estaban últimos en la prueba PISA. Creo que no sé si cuando te fuiste, pero hubo una velocidad que fue creo que el primero de América Latina, Perú en mejorar y el cuarto del mundo en términos de progreso, ¿no es cierto? Sí. Si tuvieras que decir cuál fue la apuesta central tuya como ministro, ¿cuál fue? Maestros. ¿Y qué hiciste? ¿No? El Perú invirtió más. El Perú está invirtiendo inclusive menos de lo que hoy día invierte Argentina. Perú está invirtiendo 3% de su PBI nada más en educación. Entonces sí hubo un compromiso fuerte de incrementar el presupuesto en educación. Creció un punto de PBI de 3% a 4%, que todavía es bajo,
¿no? Pero es un crecimiento grande, ¿no? Y no puedes crecer tan rápido tampoco, porque necesitas una maquinaria para poder gastar el dinero bien, ¿no? Claro. Pero una parte importante, casi la mitad, un poco más de la mitad de esos recursos, se fueron a salarios docentes. Pero un punto crucial es que justamente lo que estábamos hablando al comienzo de la entrevista, ¿no? En las evaluaciones, ¿no? Sí nos importó muchísimo, ¿no? Empezar a dar la señal de que hay que pagarle más a los docentes peruanos, que efectivamente venían de un deterioro de salario real de largo plazo, ¿no? Muy grande, ¿no? El salario real de un maestro en el Perú es un tercio de lo que era hace 40 años, ¿no? Entonces, eso tiene que mejorar, ¿no? Pero eso tiene que mejorar a cambio de algo. Y eso tiene que mejorar a cambio de asegurarnos del desempeño de los maestros. Entonces, para darte un ejemplo, se introdujeron filtros muy importantes para el ingreso a la carrera docente, ¿no? Entonces, se dijo, nosotros necesitamos miles de profesores nuevos, ¿no? Pero esos profesores se van a contratar como profesores permanentes luego de que pasen un filtro muy exigente. Entonces tuvimos, por ejemplo, en el concurso que hicimos para ingresar a la carrera, teníamos 20.000 vacantes, ¿ok? Postularon 200.000 profesores, pero solamente 8.000 pasaron la barrera del mínimo que habíamos puesto. Entonces se contrataron esos 8.000. ¿Por qué queríamos dar esa señal? Porque había que dar la señal... No quisiste llenar todas las vacantes. No quisimos llenar todas las vacantes, porque había que dar la señal que esta es una carrera en la cual hay que irles pagando de poco más a los docentes, pero hay que asegurarnos que tenemos a los mejores y a los más talentosos delante de nuestros niños. Jaime, muchísimas gracias. No, al contrario. Un gran placer. Gracias Vamos a ti. ahora a un pequeño corte y Marcos Buscaglia para contestar esta pregunta que quedó pendiente el lunes pasado. Macri, como político, viendo su carrera como jefe de gobierno, ¿es un gobernante caro? ¿Cómo se maneja con los recursos? ¿Cómo se maneja con el gasto? Ya volvemos. Ya vuelve